Para cerrar este esquema de presentaciones que hemos hecho sobre algunas personas jurídicas de carácter privado, hemos visto las simples asociaciones, las asociaciones civil y ahora nos vamos a concentrar en destacar algunos aspectos relevantes de las fundaciones que también han sido contempladas por el nuevo ordenamiento en el marco del Código Civil y Comercial de la Nación. Es importante que vayan a la referencia normativa, es decir, consulten el código para poder ver con amplitud el carácter del esquema que presenta el código, ir a sus detalles, a partir de artículo 193 del código de referencia. Ahí viene todo el decálogo y el catálogo de lo que hace a los requerimientos y toda la descripción que hace el legislador para las fundaciones. Hemos transcrito el artículo en su totalidad para marcar dos aspectos que nos parece relevantes. Por un lado, y en comparación con otras maneras de intervención que ha tenido el legislador, claramente acá ha definido lo que es una fundación. A veces veíamos que esto no lo hacía y teníamos que echar mano a interpretaciones, a criterios de jurisprudencia para entender el instituto del que estábamos dando cuenta. No es el caso de la fundación, a nosotros nos permite comparar para poder dar una herramienta mayor para entender los lineamientos que hacen al ordenamiento jurídico, que el legislador no repite necesariamente una manera de actuar. Entonces, en algunos casos es muy riguroso, muy detallista, y en otros da algunos lineamientos generales, y después es el conjunto y la sistemática del mundo jurídico que nos va dando un marco de referencia para poder interpretar las normas. Claramente tiene una finalidad de bien común, descarta un propósito de lucro en este tipo de entidad y lo que nos interesa rescatar de este concepto cuando habla del aporte patrimonial, porque entendemos a la fundación como la afectación de un patrimonio y que necesariamente tiene que estar vinculado con la finalidad por la cual fue creada. Nos ubica como una entidad que debe ser creada por instrumento público y la clara presencia del Estado en la obtención de la autorización pertinente, y después vamos a ver a lo largo de la normativa que el Estado, bajo la agencia competente, va a estar presente al momento de seguir la marcha de la fundación. El último aspecto relevante a destacar es que las mismas pueden ser creadas por personas humanas y jurídicas, y las personas humanas también pueden crear este tipo de entidad mediante una modalidad testamentaria llamado un acto de última voluntad. Es importante este aspecto porque también la hace tiene un carácter especial la fundación por esta prescripción en cuanto a que una persona, como un acto de última voluntad, como una disposición testamentaria, dispone a afectar parte de su patrimonio para crear la fundación. Entonces repasamos que tiene la finalidad claramente del bien común, no basta con que la misma sea lícita, que no perjudique a terceros, al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, resulta imprescindible que sea socialmente útil. Este es un componente claro, no debe buscar el beneficio ni la finalidad de lucro, aunque para el desenvolvimiento de sus acciones, para el cumplimiento del plan que después le va a exigir la propia norma, lleve a cabo algunos actos que hagan mantener y mejorar el patrimonio que inicialmente fue afectado. Pero esto en modo alguno la puede convertir en una entidad que persiga una finalidad de tipo lucrativa. Es importante destacar cuando estamos hablando de fundaciones, ver la finalidad de la misma. La finalidad de la fundación debe ser el bien común. No basta que la misma sea lícita, que no perjudique a terceros y al orden público, a la moral y a las buenas costumbres. Resulta imprescindible que sea socialmente útil. Es una finalidad de carácter altruista, solidaria, destinada a satisfacer necesidades concretas de la sociedad. No debe tener un fin de lucro,
no debe buscar un beneficio económico a distribuir directamente entre los beneficiarios, pero la fundación, conforme lo tiene entendido la doctrina, los tratadistas, puede realizar actividades lucrativas para conservar su patrimonio para obtener nuevos recursos para el cumplimiento de sus fines. Claramente le exige un patrimonio inicial para poder cumplimentarlo. Eh, en definitiva, algunos autores han dicho que la fundación se trata de la afectación de un patrimonio, así que tener presente claramente el rol sustancial que juega el aporte patrimonial en este tipo de instituciones. No nos vamos a detener en todas las características, sino algunos aspectos que nos interesan ir casi a título comparativo con lo que hemos visto anteriormente. Por eso recomiendo que vean las normas del Código Civil que habla de las fundaciones. Me quería detener simplemente en estos aspectos que hemos señalado. Fíjense que puede ser creado por un acto de disposición de última voluntad, esto es decir, una disposición testamentaria, y las fundaciones también pueden ser creadas no solo por personas humanas, sino que también por entidades de tipo jurídico. Y otro aspecto sustancial que yo he remarcado dentro de la enumeración que hace la ley es que debe contener un plan trienal. Significa que hay que hacer un plan para que se corresponda con la afectación que tiene y con la propuesta patrimonial que lleva a cabo la fundación. Así que esto es un aspecto relevante, al igual que los aportes. Fíjense que debe estar claramente integrados, depositados durante el trámite de su constitución y de su aprobación. Y después la ley va desgranando también el tipo de aportes y para el caso que no sean dinerarios, deben constar con las valuaciones que deben corresponderse con una certificación llevada a cabo por parte del contador. Vemos también en cuanto a la donación y a las promesas de donación que están remarcadas y consideradas especialmente por el codificador. No nos vamos a detener ahora en el instituto de la donación, es en transferir en propiedad una cosa o bienes sin una contraprestación, pero nos quedamos con esta definición muy sencilla porque la vamos a tratar en unidades siguientes. Así que simplemente es mencionarlas en esta oportunidad. Sí resaltamos los planes de acción, porque estábamos viendo que la fundación es la afectación de un patrimonio y una de sus exigencias es ese plan trienal que habíamos dicho. Entonces el plan de acción tiene que ser concreto, puntual, año a año, la marcha, el progreso, la evolución de ese patrimonio en cumplimiento de los fines previstos por la fundación. Claramente considera las responsabilidades de fundadores y administradores, como hemos visto en otras entidades. Hace también al gobierno y a la administración una serie de especificaciones que nos prevé la norma y la propia situación de los fundadores. Este es un aspecto significativo. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto que habían sido personas jurídicas o por actos de última voluntad o por acto entre vivos que puede llegar a crearse una fundación. Entonces, habitualmente después en el estatuto y en la forma de decisión se establecen algunas prerrogativas o algunos derechos exclusivos que ponen en una situación a los fundadores del resto de aquellos que después pueden llegar a integrar este tipo tan particular de persona jurídica. El legislador acá también se ocupa de ser minucioso en lo que hace a los niveles de información y contralor de este tipo de instituciones. Tiene previsto también cómo pueden ser reformados sus estatutos y la disolución de los mismos. Eh, Hay una sección en particular, por eso yo creo que estos son los aspectos relevantes, para aquellas fundaciones que fueron creadas por mediante una disposición del testamento. Así que simplemente nos interesa que ustedes sepan que el código le asigna a este tipo de entidades
un tratamiento especial por la particularidad manera de gestarse las fundaciones. Se insiste con, con típicas atribuciones para quienes las controlan por parte del Estado. Y acá finalmente queríamos resaltar un aspecto que claramente el código nos indica, que aquellas decisiones administrativas que denieguen la autorización para la constitución o retienen la personería pueden recurrirse judicialmente en casos de ilegitimidad y arbitrariedad. Esto pareciera que es más de lo mismo de lo que hace el ordenamiento jurídico, es decir, cuando un órgano del Estado, en este caso el órgano encargado del Contralor y de la autorización de las fundaciones, deniega, abre una vía recursiva, una vía judicial. Esto, en definitiva, refuerza la idea primigenia que uno tiene, que es el acceso a la justicia, las garantías que son del debido proceso. Pero evidentemente lo que nos da es un indicador. Especialmente el legislador se ocupó de establecer este tipo de esquemas de naturaleza procedimentales y después reenvía a cada una de las jurisdicciones en materias provinciales, que son los que en definitiva tratan después la especificidad que pueden tener cada uno de estos remedios judiciales. Así que esta también es una característica muy significativa que hace a este tipo de persona jurídica.